Bien, Alfredito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Habló Milei. Habló el presidente anoche y uno puede decir, bueno, ¿qué dijo el presidente en realidad? Yo diría, no dijo nada diferente de lo que viene diciendo desde que asumió la responsabilidad de presidente. Primer dato. Quizás modificó un poco en lo discursivo, fue un poco más moderado en las agresiones a los opositores, digamos, ¿no? Y en tercer lugar diría con absolutamente ninguna autocrítica, pensando que el programa funciona bien y se asienta en eso, para decir que el programa funciona bien, básicamente en el hecho de que obtuvo el primer trimestre, los 3 meses, enero, febrero y marzo, ha tenido superávit financiero, ¿no? Recordemos, porque alguno puede no tenerlo presente, que cuando uno resta de los ingresos los gastos, si los ingresos son superiores a los gastos antes de pagar los intereses de la deuda, eso se llama resultado primario. Y si después paga los intereses, le restan los intereses que ha pagado, eso se llama resultado financiero. Permitime que diga dos cosas. Primero, vamos a ver los números tomados del Ministerio de Economía, que son los que usó ayer el presidente. Mirá, estos números están tomados de una página del Ministerio de Economía. La primera columna, me voy a parar, no sé si es posible. La primera columna, dale, es decir, esta, lo que nos da es en millones de pesos los gastos y los ingresos. Sí. Esta columna. En marzo de este año. Sí. En la segunda columna está el mismo concepto correspondiente a marzo del 23. Uh-huh. Aquí está la diferencia en porcentaje, es decir, cuánto ha variado en un año, y aquí está la diferencia en pesos. A ver, ¿cómo se lee eso? Eso se lee de la siguiente manera. Cuando uno mira marzo del 24, ve que tiene un superávit primario de 625.000 millones. Uh-huh. Y que tiene un resultado financiero, una vez que se le restan los 348.396 millones de intereses, se quedan 276 millones. Ese es el número que mencionó además el presidente en su discusión. Ahora bien, esos gastos, cuando uno lo compara con los del año pasado y se fija cómo fue en el 23, bueno, en el 23 había un déficit, por eso es un signo negativo el resultado financiero. Ahora, ¿cómo se explican esas variaciones? Y acá tenemos la columna en porcentaje, me parece que es la forma más fácil de verlo. Fíjate vos, los ingresos del Estado aumentaron el 254%. Sí. Mientras que los gastos aumentaron 177%, sí. Los gastos en general, sí. Y cuando tomamos los gastos primarios, la reducción es en sociales, prestaciones sociales, 200%, 205, 206, 206. A las provincias tiene una caída en términos nominales, o sea que el ajuste fue que prácticamente desaparecieron las transferencias a las provincias. Y allí tenés las universidades, 217% es el incremento. Ahora, ¿cuánto fue la inflación en el periodo? Si uno toma el dato de los últimos 12 meses de marzo, va a encontrar con que la inflación fue 281%. Eso es lo que explica además que en términos reales, digamos, en términos reales, todos estos números sí. de la primera columna en realidad sean más chicos que todos estos otros. Así es. Entonces, eso es lo que, digamos, implica. Ahora, me gustaría agregar un elemento, que es el siguiente. A propósito que mencionaste esta manifestación que hay en defensa de las universidades públicas en todos lados, y acá en Córdoba en particular, ha sido muy grande. Digo, cuando uno mira esto, el gobierno dice, bueno, yo ya le transferí lo que le tenía que transferir, dice. Ahora, cuando uno mira cuánto transfirió enero-marzo, que es esto que está acá, sí. según el propio gobierno, esos 185.000 millones, en realidad el aumento fue el 217 cuando la inflación fue el 280. Por eso es que las universidades dicen, mire, en realidad no me va a alcanzar el presupuesto. Además de eso, el presupuesto, las partidas presupuestarias de la universidad siguen siendo las del año pasado, que sí. hay que ir ampliándolas a medida que avanza. Sí.
Esto es singularmente delicado porque las universidades tienen 90%, más o menos, ya lo hemos dicho acá, más o menos 90% del gasto son en salarios de docentes y no docentes. O sea que, pero volvamos al tema central. Bueno, el presidente dijo, bueno, tengo 276.000 millones allí digamos de paso, que lo que transfirió a las universidades es bastante menos de lo que pagó de intereses. Exacto. Pero de todos modos, yo creo que es un logro poder presentar que tiene superávit. Vamos a hacer dos aclaraciones sobre esto. La primera aclaración, el superávit de marzo representa aproximadamente 1.7% del producto, ¿no? Sí. Y lo de los meses anteriores, aquí me lo había anotado, porque es realmente muy, yo diría, muy significativo que el déficit, el superávit, perdón, el resultado financiero, que estamos mostrando, en realidad representa el 1,7 del producto. Ahora, ¿cuánto representó en febrero? Porque en febrero también hubo superávit. En febrero, en realidad, el resultado representó 2,5 del producto. Y en enero había representado 3,1 del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que en enero logró, digamos, un superávit financiero equivalente a un poco más de 3 puntos del producto. Sí. En febrero eso se redujo a 2,5 puntos. Y en marzo, que es el dato que presentó ahora, aproximadamente, digamos, 1,7, ¿no? ¿Por qué doy esto? Porque nosotros dijimos que la forma de realizar el ajuste, que había sido tan abrupta y que sin lugar a dudas le permitía al gobierno decir es posible reducirlo, tenía, sin embargo, un riesgo que es sobre, nosotros dijimos, la posibilidad de sostenerlo. ¿Por qué? Porque algunas de esas reducciones obviamente no se iban a poder sostener en el tiempo. Claro. Bueno, ahora ya en marzo ha bajado un poco. Ahora vamos a la segunda cuestión. Este dato, que insisto, son millones de pesos, estos datos están sacados de la página del Ministerio de Economía, de información sobre base caja se llama. ¿Qué quiere decir base caja? Que es efectivamente lo que yo pagué, ¿no? Sí, lo que efectivamente pagué. No es lo que yo gasté en sentido estricto. Es decir, vos podés ir al supermercado y gastás 100 pesos, ¿no? Pones la tarjeta, pero vas a pagar 20 pesos y 20 pesos es el mínimo. Los otros 80 son deuda. Sí. En el Estado, esa parte, es decir, cuando se registra el gasto, no base caja, sino cuando se compromete y se realiza, eso se llama devengado, así se llama en la contabilidad. Así es. Entonces, si uno toma el gasto devengado, la diferencia que hay entre el resultado financiero base caja y el resultado financiero de lo devengado es deuda. En el Estado se llama deuda flotante, se le suele llamar a eso, ¿no es cierto? Una deuda de corto plazo. Entonces, ese es el segundo elemento por el cual yo digo, y vuelvo a decir, aunque ayer el presidente fue muy enfático en señalar que todos los economistas se equivocaban cuando hablaban de problemas de sustentabilidad de este resultado, yo insisto en que va a ser bastante difícil, digamos, de sostenerlo. Ahora vamos a la otra cosa que dijo el presidente. Porque hay como una discusión que si es la licuadora, que si es la motosierra. La motosierra. Yo digo, esa discusión puede servir en términos políticos, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la macroeconomía, lo que importa finalmente es el resultado. Y cuando uno mira, vos sabés que un colega, Nadine Argañarás, hizo una estimación muy interesante de cómo se había logrado esto, a través de un instituto que es el IARAF. Y cuando uno mira los números, yo los tengo aquí, porque me los ha mandado, digamos, uno claramente ve que aproximadamente un tercio de ese ajuste se logró por gasto previsional. Sí. Aproximadamente. Después hay un ajuste muy también significativo en la obra pública. Las provincias. Después está el gasto de las transferencias discrecionales a provincias, después están las universidades, etc. Pero digo, en realidad, jubilaciones y pensiones contributivas, que es el concepto ese que está nucleado 4.6 dice que es. Es 35% del ajuste. O sea, de lo que yo logré ajustar, más de un tercio es por las jubilaciones y las pensiones contributivas. Entonces, resumiendo, hago como una especie de síntesis.
Habló el presidente, no dijo nada nuevo que no haya dicho antes, presentó el resultado fiscal de marzo, no tuvo espíritu autocrítico, aparentemente considera que está todo adecuadamente, lo lleva adelante. A mí me parece que el discurso básicamente tuvo como objetivo tratar de generar alguna expectativa hacia el futuro, diciendo de que, bueno, de que se va a poder sostener y que Parar la bronca social. y que ya vendrán tiempos mejores. Parar la bronca social. Mi impresión es que todavía estamos un poco lejos, lo dije en la columna pasada, del momento en que la economía puede llegar a mostrar síntomas de recuperación. Me parece que todavía tenemos por delante algunos meses con nivel de actividad muy decaído. Y por supuesto siempre está el de interrogante, de eso que nosotros decimos en la otra columna que tiene el edificio de la política económica, que es la tolerancia social. O sea, eso lo iremos viendo con el transcurso del tiempo. Por ahora, diría, el gobierno sostiene su política económica, uno puede gustarle más o menos, pero la va a llevar adelante, va a tener que asumir seguramente los costos. Seguramente este tema de la universidad le ha significado llevarse por delante un problema que en términos de lo que significa fiscalmente no es muy relevante, pero políticamente es muy relevante. Muy relevante. Y más allá de que los discursos, a mí personalmente no me gustan los estilos discursivos del presidente, tampoco me gustó la estética de él sentado con los 4 funcionarios parados al lado, el presidente del Banco Central, el vicepresidente del Banco Central, el ministro de Economía y el secretario de Hacienda. Pero bueno, esas son anécdotas. Sí, los puso para ensalzar la figura. Puede ser, bueno, pero el hecho concreto es que está contento el presidente con sus resultados. El tema es hasta cuándo la sociedad está dispuesta a acompañar una situación que es bastante complicada desde el punto de vista Escúchame, social. yo dije contabilidad creativa. ¿Eso no es? Bueno, ese es un término para decir la presentación de números. Vos sabés que hay un viejo dicho que dice que las estadísticas son la forma más desarrollada de mentir. Pero bueno, es una forma. El presupuesto base caja es una cosa importante, sin lugar a dudas. Los resultados base caja. Sí. Pero no hay que olvidar de que fuera de eso hay gastos desvengados que va a haber que pagar. Que evidentemente se van a sentir más adelante. Que van atentando contra la posibilidad de sostener ese resultado. Pero bueno, veremos cómo sigue la película, Fonseca. Esperemos que no sea una tragedia. Sí. O una farsa. También pues. O una farsa. Pues si los números engañan, no es una realidad concreta, seria, responsable. Bueno, pero no perdamos las esperanzas. No, esperanza no. Lo que, digamos... Eso es de lo último que estaba en la bolsa. Lo último, lo que llama la atención es precisamente el procedimiento, la estrategia de cómo llegar al superávit fiscal. Sí, bueno, es una forma que... Porque si hubiese otras medidas a futuro, probablemente podrían, corregirse errores que se hayan cometido al tomar decisiones un poco bruscas, ¿no? Y esto viene a cuenta también porque el presidente habla de mucho del ajuste, pero hay contradicciones severas. Por ejemplo, va a estar con nosotros el senador. El aumento de los senadores, el aumento de los cargos, por ejemplo, de Adorni, el hermano, va a cobrar 4 millones de mangos, la recategorización de la hermana de Milei, la jefa o el jefe, hechos. Y cuando vos, de alguna manera, querés producir ejemplos morales y éticos, tenés que hacerlo con hechos. Sí, bueno, ese es el problema, porque si uno mira cuantitativamente, ni siquiera lo de los senadores es relevante, digamos, ¿cierto? Cuantitativamente, digo, respecto al problema del sector público. Pero, como decís vos, es un problema son cosas simbólicamente muy importantes. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene.